Hola a todos y a todas, buenos días, ¿qué tal estáis en este sábado? Sábado un poquito diferente por las circunstancias que nos rodean, pero bueno, no nos vamos a quedar en este sábado del mes de abril, un sábado que aquí ha salido soleado, maravilloso, en el que vamos a disfrutar de la cuarta entrega de estas semanas literarias de la calle de los libros. Y hoy tenemos una invitada muy especial, porque como escritora y bueno, desde hace muchos años, la calle de los libros tiene 7 años, pues quizá sea en esos primeros programas ya reseñábamos libros suyos, pues está con nosotros hoy una de las escritoras favoritas de esta calle. Si ayer estaba Víctor del Árbol ofreciéndonos aquí una entrevista preciosa, no esperamos menos de Espido, que ya la tenemos por aquí, por cierto. Estoy a punto de darle paso y nada, simplemente deciros a los oyentes que estáis entrando que en la caja de abajo tenéis las preguntas para poder hacerle luego al final de la entrevista, que se las formularé, haré una selección de estas preguntas. Así que le damos la bienvenida a Espido y empezamos con la entrevista. Vamos a ver, la tengo aquí y la añado. Vamos con ello. Muy bien. Espido. Ah, Buenos días, bienvenida a esta calle de los sí. libros en directo en Instagram. Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros hoy aquí en este sábado por la mañana, que aquí en Valencia por lo menos ha salido muy bueno, no sé en Madrid cómo lo Aquí tenéis. también, incluso demasiado bueno. Estoy viendo que tengo aquí un brillo extraño. Voy a ver si Es, puedo modificar esto es una, para se te ve bien, para que me veáis un poco mejor, porque está justo entrando toda la luz por la ventana. sí. Bueno, bueno, se te ve estupendo. Ahí todos tenemos nuestra librería al fondo, eso está muy bien. Yo tengo varias librerías, pero Sí. esta es la de Lego. Esta es Ah, la de donde están todas mis obras y Bueno, no se ve, no se traducciones. ve bien. Yo la del estudio es la que tengo mis libros más preciados, la del salón, que es esta tengo los libros más normales para que la gente no se asuste de lo que leo. Así Ya, no pasa nada. El tema filosófico y místico está por otro lado. Bueno, Espido, bienvenida a la calle de los libros. Esta es la tercera vez que te entrevistamos. Es la así es. primera que te entrevistamos como en directo en Instagram y me gustaría dedicar esta entrevista, esos 30 minutitos que tenemos con los y las lectoras, a hablar de tu última novela, por supuesto, de La melancolía, pero no me gustaría quedarme, ya que tenemos un ratito un poquito más pausado, me gustaría también dedicarle los primeros minutos simplemente a hablar de tu carrera literaria, porque vamos, teñida no solo de novelas. Has escrito ensayo, has escrito cuentos infantiles, has escrito innumerables, vamos, ramas. No sé si incluso has escrito, bueno, poesía has escrito, y Sí. me gustaría saber con qué te sientes más cómoda a la hora de crear, ¿no? Antes de entrar a tu última novela, me gustaría saber que has desarrollado tantas facetas que no sé muy bien por cuál te quedarías, ¿no? ¿Cuál preferirías? En lo que yo me siento más cómoda es en el relato, sin Uh ningún -huh. tipo de duda. Y, y creo además que es lo que mejor escribo, tanto el relato como el microrrelato. Lo que ocurre es que con el tiempo, de las cosas que he querido intentar a lo largo de mi carrera ha sido probar formatos muy diferentes. Uh -huh. No necesariamente para sobresalir en ellos, sino para ver qué puede aportarme cada uno de ellos para mejorar la narrativa de ficción, que es sobre todo lo que escribo. Y efectivamente, he aprendido mucho de intentar durante muchos años escribir guión, he aprendido mucho del teatro, de hecho cada vez aprendo más del teatro y en cuanto a narrativa y en cuanto a lo que escribo a diario, creo que estoy evolucionando desde un estilo, hombre, mira, ya tienes una. Las mías andaban por aquí donde estás en el mundo. Ya te avisé, ya te avisé. Creo que he evolucionado desde una narrativa basada principalmente en la fabulación y en lo fantástico hacia una más realista. Suele ser bastante habitual, es decir, es algo que incluso con los alumnos de creación literaria yo noto que se va llevando a cabo. Y en mi caso, desde luego, ha sido así. Pues aquí he puesto la portada de tu primera novela publicada de Irlanda. Bueno, esta portada creo que es una reedición nueva Sí, de bolsillo, ¿no? O sea, me sí, gustaría, desde 1998 que ganaste con esta novela, con Irlanda, el premio Millie Page, vamos, hasta hoy,
los años que han pasado, bueno, pues has ganado, ganaste con Melocotones helados el Premio Planeta, como escritora más joven que lo ha ganado, y has tenido un recorrido literario en el que, como hemos hablado hace un momentito, has hecho de todo, has escrito de todo, y me gustaría simplemente, pues eso, recordar tus primeros años y que me pudieras contar en qué crees que ha cambiado la Espido literaria de los primeros años, por supuesto en la madurez de un escritor, obviamente, pero ¿en qué crees que has cambiado tu estilo literario? ¿Más comprometido, más humano, más social, más tuyo, más personal? Bueno, ten en cuenta que Irlanda es una novela que yo escribo muy jovencita, pero que se basa en una versión previa de cuando era un adolescente. Uh -huh. La intensidad, por lo tanto, que tenía ese mundo narrativo prevalece en la versión final, pero con el tiempo se va matizando. Es decir, es una novela en la que todo es blanco y negro, es una novela de desgarro y es una novela en la que la simbología que aparece va contando aquello que la narradora no se atreve a contar. A lo largo de los 22 años de carrera que cumplí el otro día, Irlanda se publicó el 21 de febrero del 98, que he ido ganando, ser menos obvia, tener que demostrar menos cosas, que la novela sea menos compleja y más directa, menos efectista también. Por supuesto, baja la sensación de vanidad y de imponerse y de demostrar que aquello que has escrito tú es lo mejor y es casi lo único. Con el tiempo, la propia historia de la literatura y tu propia madurez te coloca en un lugar mucho más pequeño y mucho más humilde. Y desde ahí es donde tienes que trabajar. En mi caso, la mayor parte de las novelas no tiene nada que ver con un compromiso de manera directa. Los ensayos sí. En los ensayos sí que he intentado que cada uno de ellos abordara una causa que me preocupaba en aquellos momentos, pues desde la maldad en el caso de Los malos del cuento hasta los prejuicios respecto al amor que tenía que ver con Primer amor. Sí, ven, mira, vamos a saludar a Tony. Sí. Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues te traía a colación este ensayo porque es el último que leí tuyo y recuerdo, a mí me gusta mucho la psicología de Jung, la utilizo de hecho mucho cuando escribo o cuando desarrollo una meditación como profe de meditación, me ayuda mucho a comprender la psicología. Y yo en tu libro de Los malos del cuento vi además una cosa muy interesante. O sea, haces un análisis psicológico de esos malos del cuento y además los asocias a arquetipos literarios bueno, que es algo genial y que creo que solo una persona, una escritora, un escritor puede hacer, ¿no? Con tu conocimiento. Fue muy genial esa idea, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Comenzó con Primer amor. Primer amor sigue la misma dinámica, pero en este caso centrándose en los tópicos acerca de las relaciones amorosas. Y parte de una frase más o menos provocativa, ¿no? Cuando llegamos a nuestro primer amor auténtico, ya hemos imaginado muchas veces cómo será ese primer amor. Sí. Hemos experimentado en la ficción más veces el amor que después muchas veces en carne y en corazón real. Entonces, ¿de dónde vienen esas historias primitivas? ¿De dónde vienen esas historias? Vienen de las películas, vienen de las series ahora, vienen de los cómics, de las novelas. ¿Y de dónde venían antes? La mayor parte de ellas son reinterpretaciones de los cuentos infantiles, las leyendas y las historias de aliento mítico. Y después de haber realizado eso con las historias de amor, lo quise hacer con un tema que recorre realmente toda mi obra, tanto la ficción como la de no ficción, que es la presencia del mal, cómo reaccionamos frente a él. ¿De qué manera somos cómplices? ¿De qué manera somos víctimas? ¿De qué manera vamos intercambiando papeles? ¿Cómo sobrevivimos a ese mismo concepto del mal y de nuestra propia malignidad? Eso está en Irlanda, en la novela que has mostrado, y está en la última, está en de la melancolía. Pero ¿cómo explicarlo de una forma clara y divulgativa? Yo no soy psicóloga, tengo ciertos conocimientos psicológicos, he trabajado mucho en ese tipo de aspectos, pero mi formación viene de otro lado. Nos puede servir la literatura para reconocer modelos sin ningún tipo de duda. ¿Nos puede ayudar también a tomar mejores decisiones? También. Pero hay que saber leer. Es decir, no basta únicamente con anticipar cuáles son los fines. No basta con leer sin cuestionar cuáles son las historias mayoritarias que nos han narrado, ¿no? Y a partir de ahí esa propuesta, que me alegro mucho de que te haya gustado. Sí. De hecho hablamos ayer con Víctor del Árbol, en la entrevista que le hice a Víctor del Árbol ayer, hablábamos que
que él, como tú, pues están en sus novelas tienen mucho contenido humano, mucho contenido... o sea, aunque hables de una novela histórica o de una novela actual, el autor refleja el drama del ser humano que viene a vivir aquí, ¿no? Y me parece que estábamos de acuerdo, Víctor y yo, en que en una novela, en un cuento, la idea que el autor quiere transmitir pasa con mucha más fuerza la barrera de la razón, ¿no? O sea, la novela, el cuento, ese cuento vamos, de los que podemos estar hablando, de los que hablas en Los malos del cuento, como que penetran mejor la mente racional del ser humano y llega más al corazón esa idea que queremos transmitir. Y luego están los ensayos, que es como que lo ponemos todo en orden y lo expresamos de una manera un poquito más lógica para aquel que se interesa, ¿no? Es un poco como el ordenar ideas. Y vamos, si quieres, a tu novela, a tu última novela, que la Sí, te tenemos voy ya. a apostillar una cuestión. Sí. En este tipo de ensayos, como siempre que se habla de arquetipos, la mayor parte de las veces el lector ya conoce lo que le estoy contando, ya lo sabe. Está dentro de él, está dentro de su experiencia. Hay quien lo ha estructurado de una manera terapéutica o psicológica, hay quien lo ha hecho de una forma intuitiva, hay quien no lo ha hecho. Hay quien necesita que ese mensaje venga desde fuera y hay quien lo va a interpretar mejor de una forma menos invasiva a través de la literatura. Entonces, sin que nada excluya nada, porque yo creo que el conocimiento precisamente es igual, viene de facetas muy distintas y tiene que repetirse muchas veces para que nos llegue y para que nos cale, la manera que yo creo que se puede aportar algo, y eso lo he visto mucho en los ensayos dedicados a trastornos de la alimentación, la manera más eficaz que yo tengo de aportar eso es o bien el contacto directo, conferencias y cursos, o bien ese tipo de libros. Luego, el mensaje literario a través de la ficción es otro y a mi juicio debe ser transmitido de otra manera. Sí, sí, bueno, claro, sí, sí. De hecho, la narrativa, o sea, ensayo y narrativa la separamos para que no haya duda. Y en este caso, si nos vamos a tu última novela, en De la melancolía, tenemos pues bueno, otro drama humano más actual, ¿vale? De una pareja que no puede tener hijos y, bueno, una crisis y se separan y te centras en el personaje femenino en el que cuando lees la novela, pues yo creo que el título da pie a que todas esas situaciones que le pasan, ¿no? Pues inspiran, o por lo menos a mí me inspiran esa melancolía de la que tú hablas o quieres intentar transmitir. O sea, ayúdame también a mí a entender un poquito toda esa secuencia de escenas de esta protagonista, ¿no? ¿Qué encontramos en De la melancolía? Encontramos una mujer que nunca ha pretendido ser la protagonista de nada ni la heroína de nada, ni siquiera de su propia vida. Uh -huh. Hasta el punto de que, como es muy común en una vida normal, hasta el punto de que se deja llevar. Considera que todo el mundo sabe mejor que ella qué es lo que tiene que hacer. Se llama Elena. Elena es un nombre además escogido con mucho cuidado, porque es el de la mujer que inició la guerra de Troya, aquella a la que se culpó de todo en un momento determinado cuando posiblemente fuera un tema puramente de ego masculino, de dominio de comercio o incluso de territorio, ¿no? Y Elena se encuentra con algo que nunca pensó que tuviera que hacer. Primero, desprotegida, sin padres. La relación con sus padres no era buena, pero al menos tenía una relación con sus padres. Había una figura por encima de ella, es hija única, que le estaba protegiendo. Sin marido, en quien había centrado desde que era un adolescente prácticamente todo su mundo. Sin trabajo, era un trabajo ornamental, no le preocupaba, es una burguesita, ¿no? Y de pronto, ¿qué le queda? Es el mismo punto de partida de Melocotones helados. Cuando te quitan todo aquello que marcó tu identidad desde niña, desde que se configuró quién eres. Y en el caso de Melocotones helados la visión es mucho menos optimista. No sabemos si las elfas llegarán alguna vez a saber quiénes son, pero Elena sí llega a saber quién es. Es más mayor también, es una mujer casi de mi edad, algo más joven que yo. Yo tengo 45. Ella tiene en torno a los 40 años, ¿no? Es una mujer que solamente si no lo desea no recuperará el control de su vida. ¿Y que le pilla? La que hasta hace 3 meses era la peor crisis que habíamos vivido como generación, que era la gran recesión, ¿no? Todo eso ahora creo que vuelve a cobrar un sentido distinto, ¿no? Elena, hay una temporada en la que casi no sale de su casa y después su casa se convierte en el eje de una peregrinación de distintas personas. Tiene que alquilarla, no tiene más remedio, no tiene dinero, no tiene medios de subsistencia, y ahí es donde va encontrando una serie de personajes que le indicarán no solamente quiénes son ellos, sino quién es ella. Y bueno, es una novela que está recorrida por la esperanza y por la confianza en el ser humano, que es algo que creo que precisamente ahora viene bien leer y viene bien recordar.
Sí, sí, No esperaba mucho menos que en el encierro que vivimos ahora tantos lectores me estuvieran diciendo que la están leyendo y que la están, o releyendo y que la están comprendiendo, ¿no? Pero sí que creo que vale para cualquier momento en el que una nube negra nos está destrozando, en el que algo nos está devorando por dentro. Sí, sí. De hecho, iba a sacar a conexión, ya lo has hecho tú, esta crisis, la crisis de la recesión, con la que estamos viviendo estos días, ¿no? Que es una crisis sin precedentes. No sé si Espido, se te ha ocurrido alguna otra idea ya de paso o adelantando alguna idea literaria en cuanto a esta crisis, ¿no? Que estamos viviendo los seres humanos, que no tiene precedentes en la historia moderna. No es el momento, creo yo. Mira, hace un par de días mantenía una mesa redonda en la BIU, en la Universidad Internacional de Valencia, en la que dirijo el máster de creación literaria, y hablaba de cómo la literatura se alimenta a través del tiempo, del pozo de lo que se ha decantado. Ahora es el momento del desahogo, muchas veces de la literatura terapéutica, o sea, de la escritura casi automática, es el momento de la comunicación, sobre todo de la supervivencia, pura y dura, cada uno como puede y como sepa. A mí me parecería, en cierta medida, oportunista el aprovechar eso para ahora mandar cualquier otro tipo de mensaje. Hay gente que lo está haciendo y bendito sea, a mí es algo que no me gusta demasiado. Intento evitarlo. Y por otro lado, me parece que en estos momentos el germen de la creación literaria se encuentra todavía muy lejos de lo que yo puedo hacer o de lo que yo sé hacer. Estoy leyendo bastante sobre el tema y encuentro muy poca cosa que me guste. Muy poca cosa que dentro de 2 meses se vaya a sostener. Pero repito, cada cosa que escribimos en cada momento tiene un sentido determinado. Lo que se está haciendo ahora en cuanto a reportaje, en cuanto a un estudio incluso sincrónico de la situación y de las emociones, tiene valor en sí mismo. No es lo que a mí me interesa hacer. Yeah. De hecho, yo estoy leyendo mucho, mucho. Estoy corrigiendo el que espero que sea el siguiente libro. Quería tomar algunas notas, pero no estoy siendo muy, muy creativa en ese aspecto. Mi energía está centrada posiblemente en cuestiones mucho más banales, mucho más pequeñas. Y de lo que leo es curioso porque vuelvo a recibir lecciones totalmente distintas. He organizado en Twitter alguna lectura guiada sobre dos textos que me parecen de referencia. Uno de ellos era La peste, que es casi obligado, y otra era un largo poema de Tennyson, La dama de Shalott. Y la sensación de pronto comprender todo aquello que se nos decía. Lo mismo que quienes hayan tenido abuelos que les hayan hablado de la gripe del 18, en mi caso mi abuela Dolores lo hacía, ¿no? Quienes hayan tenido acceso a esas historias es muy probable que de pronto lo comprendan de una forma muy diferente. Y de pronto entiendan también la necesidad que tenían los antiguos, los mayores, de contarla, pero de contarla por encima, de no entrar en demasiado detalle, de olvidar rápidamente para sobrevivir. Entonces, en esas lecturas y en el recuerdo de esas historias es donde yo me estoy moviendo ahora. Estoy encontrando además mucho consuelo. Intento constantemente además mandar un mensaje positivo, un mensaje con las menos quejas y los menos lloriqueos posibles, porque hay mucha más gente que se encuentra en la misma situación o peor que nosotros, y a partir de ahí ya se construirá lo que se tenga que construir. En mi caso no sé si será una recreación de lo que estoy viviendo ahora, una evasión, un punto totalmente distinto. No va a ser el año que viene, no va a ser en 2 años. La literatura que a mí me interesa, la que tiene un cierto calado, no funciona así. Sí, sí, no, hay autores, como tú dices, es cierto, autores X que han publicado, de hecho, ya algún libro sobre el momento que estamos viviendo y autores no poco importantes. A este caso... Bien Sí, por ellos, ¿eh? Bien por sí, ellos. sí, Es decir, sí, claro. No he tenido la oportunidad de leer esos libros. Estoy acordándome de uno en concreto, pero bueno, que no he tenido la oportunidad de leerlos. Pero en mi caso, quizás también por las propias expectativas que tengo generadas sobre mi carrera, sobre mí misma. No es algo por lo que me gustaría que me recordaran. No me interesa. Y por otro lado, repito, lo que yo estoy leyendo en general no me vuelve loca. O sea, no tengo la impresión de que vaya a engrosar la librería, la de allá, que no veis que es donde está, por ejemplo, ficción, o la del piso de arriba, que es donde está no ficción. No estoy teniendo esa impresión. En cambio, sí que hay muchos artículos y reportajes, como digo, que me parece que están ayudándonos a explicar mejor la realidad. Sí, sí. Claro, también tiene mucho que ver con el concepto de literatura que tengamos cada uno de Sí, nosotros. eso es En mi cierto. caso, yo vengo del mundo de la filología. En la filología todo es como una especie de piedra grabada, ¿no? Todo tiene que ver mucho con el peso y con la capacidad de trascender. Y con el Y reposo literario, más un cierto pero reposo no en literario, narrativa, no en reflexión. narrativa, quizás en poesía, o quizás a través del audiovisual.
Y te Pues puedes equivocar perfectamente. hay un libro en Planeta que tiene, bueno, que he leído, el de Querida Jane, no sé si te refieres a este, al que estás corrigiendo ahora, o este es un libro que ya tenías antes lo veo como que va a salir, que no sé si es el libro que ya tenías sobre las hermanas Bronte o es otro nuevo, el de Querida Jane, que lo tienes en tu biografía en Planeta de Libros. Acláramelo porque no he conseguido saber si es uno nuevo o uno que ya tenías. Te cuento, Querida Jane, querida Charlotte es un libro de viajes y de literatura que se publicó hace muchos chorrocientos años, no, Sí, no sí. recuerdo bien en qué año, pero vamos, de todo hace mucho ya, No, hará no, 15 claro, ese años. sí que lo he visto, no lo he leído, pero En después Navidad. he visto uno nuevo, que es Que el de está Querida agotado. Jane, Es y un no libro sabía que que sí. es un libro que está absolutamente agotado y es un libro que además a raíz de los viajes literarios y a raíz también de los estudios que he continuado realizando sobre Jane Austen y sobre las Bronte, me han solicitado, o sea, es de las primeras veces en las que te piden de verdad un libro. Los autores dicen, no, mis lectores me dicen constantemente, no, a mí me lo han dicho con ese, principalmente. Y, y siempre decía, va, lo voy a reeditar, sí, no os preocupéis, que lo voy a reeditar. Y ya el año pasado me planteé en serio, al haber finalizado la novela de La melancolía y al haberme quedado más o menos libre de proyectos, decidí revisarlo. ¿Qué me ocurrió? Te sonará. Empecé a revisarlo y dije, esto no puedo publicarlo así. Se tiene Sí, que sí, ir sí, sí. ahora de cuando yo conocí eh, cuando conocí su entorno hace 15 años, yo era una jovencita en muchos aspectos, me faltaba un pozo de madurez para entender según qué tipo de cosas. He perdido en esa frescura y he perdido en ese acercamiento de otro tipo, pero claro, la madurez es lo que te compensa Sí, sí. el haber perdido años, ¿no? El haberlos ganado. Y de pronto dije, esto lo tengo que hacer de otra manera. Y hablé con Francisco, con mi editor, que es maravilloso, el editor de Ariel, y le planteé el publicar este libro, solamente la versión, solamente el fragmento de Jane Austen, la primera parte, convertirlo en un libro Que es lo que tengo extenso, aquí. ahondar más en la biografía y preocuparme también por la guía y todo lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, que incluso aunque seas muy obtusa, algo aprendes en 15 años. Y Querida Jane iba a aparecer en mayo, finales de Ya. abril, principios de mayo. Por desgracia, eso no va a ser así, se publicará un poquito más adelante, pero se publicará. Ha quedado una edición espectacular, muy Sí, sí, bonita. bueno, Yo creo estoy que lo viendo que la edición, la es portada es muy bonita. la verdad es muy chula. Y el Sí, sí. lanzamiento pues se hará, me imagino que para el otoño como casi todo, o quizás un poquito más adelante cuando ya este aluvión de los libros que estaban pendientes haya pasado. Ya veremos qué pasa también con el mundo editorial en estos momentos, ¿no? Porque Sí, sí, estamos a mí todos no me igual. coincidió esa novedad, pero había muchos autores que acababan justo de publicar libro, que lo publicaban en una semana y que se han quedado profundamente descolgados. Y obviamente tienen que tener su oportunidad y hay que darles su propio espacio. A mí me gustaría que alguien pensara en mí Sí. si me encontrara en esa situación. De Querida, hecho, Gina, me parecerá, quien ha esperado 15 años por él puede esperar puede mucho más. esperar. Sí, Y sí. me lo pasé muy bien escribiéndolo y lo pasé muy mal, porque tuve la impresión de que gran cosa de lo que yo había aprendido durante estos 15 años ya había otras magníficas ensayistas que lo habían escrito. Entonces era un complejo constante de haberme quedado tonta. Y No, bueno, pero tu durante palabra, o sea, tú ya tienes una carrera literaria, Espido, que por lo menos a gente como yo nos interesa, tu voz. O sea, pueden decirlo otras personas. es que yo quería ser más original de lo que me di cuenta que necesitaba. ¿No? Entonces, Pero, lo que sí que hago es citar constantemente, oye, mira, esto lo vais a encontrar fenomenal en este libro, vais a encontrar a esta autora que es maravillosa estupendo. y que es cuanto, además casi todo mujeres. Pero, ¿sabes qué pasa? Dediqué gran parte del mes de diciembre y del mes de enero casi encerrada a escribirlo. Entonces, he unido un confinamiento con otro Hoy confinamiento. eso ya no es tan bueno. La verdad es que la parte práctica de este encierro a mí no me está siendo demasiado dura porque, como te digo, viene, lo que pasa es que se ha hecho eterno. Yo Sí, entregué el libro a finales de enero, estuve durante el mes de febrero con encuentros y con otro tipo de cosas y de pronto ha sido volver otra vez a encerrarme en casa ya. sin un proyecto claro, ¿no? Pero bueno, también, ¿sabes? Me ha permitido reforzar algo que llevaba ya mucho tiempo pensando. Yo tiendo a ser muy obsesiva cuando me centro en un proyecto. Bueno, sobre todo Ujú. cuando estoy acabando, dedico muchísima energía, incluso en contra a veces de mi propia salud, y me prometí que después de este libro eso no lo volvería a hacer. Que me tendría que organizar mejor, que tendría que hacer las cosas de otra manera. Y ahora al ver que toda la energía que había depositado para entregar a tiempo el libro, Ya. para que saliera cuando tenía que salir, se ha desvanecido, todavía me refuerza más el hecho de que quizás lo más importante no sea eso, ¿no? A mí me cuesta, yo mantengo una tensión constante con el perfeccionismo, con la competitividad, con qué espero, ¿no?
Sí, dónde yo estoy siempre digo, misma. en mis clases de meditación, siempre cuando me expresan o yo expreso una inquietud, digo, el universo dice que todo está bien. O sea, lo que tiene que pasar está pasando porque está bien. Y a veces no Claro, lo es que el entendemos. universo es puñetero de narices. Es decir, ¿El? Sí, sí, por supuesto, me hombre, parece muy bien. por Pero vamos supuesto. a ver, podríamos coincidir un poco más el universo y yo en decidir qué es lo bueno, por favor, porque uno de los dos está equivocado. Es decir, así no, universo. No podemos, lo siento. Esas cosas, yo en mis 37 años ya he aprendido que no puedo contra él, por lo tanto me dejo llevar y me dejo ir y Ya, bueno, es lo que hay. Me ya gustaría, está. Espido, antes de acabar ya, Sí. tengo una pregunta más, pero mientras te hago la pregunta, quiero que las oyentes, los espectadores, las espectadoras puedan en la cajita de preguntas hacer alguna pregunta que te quiero pasar al final, ¿vale? Entonces te voy a hacer la última pregunta que tengo mía y mientras, las personas que están escuchándonos y viéndonos, que en la cajita pongan alguna pregunta y ahora te la lanzo después, ¿vale? Me gustaría hablar de tu, porque no quería dejar esto, que no es literario, pero a mí me tiene enamorado, que es la colaboración que tenías con Macarena en Ah, los muchos libros, que lamentablemente pues el programa se canceló. Y a mí me fascinaba una cosa tuya, que, bueno, aparte de tu voz, la música, la producción espectacular, es tu sí, el manera. encanto personal que derrocho, ese tipo de Sí, sí, cosas. sí, pero yo iba a lo literario ahora. Es la parte de sintetizar las biografías tan maravillosamente como lo hacías. Es decir, en 2 minutos, en 3 minutos, cogías a un autor y hacías plup, y eso cómo lo haces. Explícamelo, por favor. Pues mira, te voy a dar una buena noticia porque lo continuamos haciendo en la SER de Madrid, No lo en A Vivir sabía. Madrid, los domingos a mediodía. Entonces, los Vale. muchos libros desapareció del horario de madrugada que tenía en la SER Nacional, pero en los podcasts de A Vivir Madrid lo tenemos. Y de hecho yo lo cuelgo tanto en mi Instagram como todos los sábados, además, mantenemos en Twitter un enigma literario entre algunos lectores. Yo Sí, doy sí. 3 pistas y ellos comienzan a deducir quién puede ser ese autor del que voy a hablar. Fíjate, me pidieron hace mucho tiempo en Mía que hiciera eso también con biografías y todavía antes me habían pedido en un programa en Onda Cero que hicieran los retratos en directo. Es decir, venía un invitado, generalmente de la actualidad, y a lo largo de los 20 minutos de entrevista yo tenía que después resumir en apenas 2 minutos cuál era mi impresión de él o de ella. Pasó por allí pues Ana Belén, pasó Esperanza Aguirre, pasaron dime uno, seguro que pasó por ahí de hace más o menos 10 años de la popularidad del momento. Y entonces hice mucha mano. Yo hablo mucho, es algo que me gustaría corregir, pero también es cierto que soy muy observadora y que tiendo a quedarme con detalles que creo que delatan a la gente. Ha sido un aprendizaje vital. Tú hablabas del tuyo a lo largo Sí. de tu vida, de respecto al universo. En mi caso, por ejemplo, ha tenido que ver con la gente, con aprender a juzgar mejor a la gente. No juzgar en cuanto a emitir juicios, sino conocerla o aprender. No imponer mi mirada sobre ellos. Y eso es Lo que has lo hecho, que por intento ejemplo, aplicar en con ensayos. escritores, ¿no? Eso es. Casi todos son autores que yo he leído o estudiado, leído desde luego, estudiado la mayor parte de ellos. Ahora ya, como no quiero repetir, me voy encontrando con otros más leves. En otros casos me encantaría, por ejemplo, retomar y dedicar toda una hora. Oye, toda una hora por ejemplo, mencionaban por aquí Isaac Dinesen. Pues claro, Isaac Dinesen, a quien visité en su territorio de Kenia el año pasado, es maravillosa. De las Bronte ya ni hablemos, cada una merece su propio espacio, ¿no? Pero resumir y conjuntar y sobre todo difundir, ¿no? El hecho de que alguien que está en su casa haciendo lo que sea, es ahora tomando el vermú o limpiando ventanas o recuperándose de una operación, pueda saber quién era, pues yo qué sé, hemos hablado en los últimos tiempos de Camus, pero también Sí. hemos hablado de autores clásicos, de autores más conocidos, menos Sí, de James conocidos. Joyce, de muchos, sí, recuerdo muchos, yes, vamos, en todos los programas que, por cierto, en iVoox están, ahí estás, que Y no se como ha te digo, los perdido. libros también los puedes encontrar. Son más o menos 3 minutos mi intervención Ujú. y está a filo entre las 12 y la 1 los fines de semana. Muy bien, pues mira qué bien, gracias. Por eso sí que sigo a Macarena, sabía que estaba en Madrid, en la cadena SER en Madrid, pero no, me había perdido yo todo esto. Pues si En quieres, Macarena y yo somos una especie de siamesas extrañas, ¿no?
Y yo la adoro, tengo, Sí. aparte de la admiración profesional, tengo auténtica devoción personal por ellas, de las personas más delicadas y más bondadosas que he Fue conocido. triste para mí que cancelaran los muchos libros porque Sí, como otra cosa. programa literario, yo en Onda Cero Valencia, humildemente, pues La calle de los libros lleva ya 7 años, está en Radio Nacional paginados, que, o sea, no abundan estos lugares de confort de escritor para que te Y quiten un teníamos programa. muy buena audiencia, Tony. Estábamos subiendo, de hecho, en audiencia. Lo que ocurre es que, Sí, bueno, sí. son decisiones que en un momento determinado se toman, que yo espero que para la cadena fueran acertadas, pero sí, sí han sido en los últimos años tanto el programa anterior en el que yo participaba con Gemma como el de Macarena han sufrido cambios o incluso cancelaciones, pues por un cambio de criterio Sí. muy doloroso, pero que también da oportunidad a nuevas voces y que permite que Sí, otras sí, sí. Sí, pero ya no, ya no literarias, lamentablemente para nosotros. Que yo en Onda Cero Valencia tengo media hora en el podcast a la semana y en la web, y ya me considero muy afortunado. Pues un programa como Los Muchos Libros, que era a nivel nacional, aunque fuera de madrugada, a mí me llenaba de luz un poquito. Defiéndelo con uñas y dientes, que sea tu espacio, que sea lo más Sí, propio posible y que tus oyentes puedan encontrarte ahí sí, sí, siempre sí. que Pues, deseen un poco de calma. pues Espido, vamos a lanzarte una preguntita, si te parece, que ya tengo aquí acumuladas algunas. Elijo la de Duque Lorena, que te pregunta qué libro te has leído más veces. Posiblemente Hamlet, posiblemente sea Hamlet. Ujú, Va muy cercano la Odisea, va muy cercano también los de las Bronte, son solamente 6, y los de Jane Austen, que también las obras mayores son 6, pero Shakespeare. De hecho, tengo pendiente además de escribir algo relativamente serio sobre Shakespeare. Me gustaría que fuera mi especialidad vital, ¿no? Y de ujú. hecho, a título personal lo es. Venga, te lanzo dos más y acabaremos ya, que si no, nos alargamos demasiado. Esta viene a colación del libro que hemos hablado tú y yo de ensayo. ¿Qué personaje de la literatura universal podría ser un ejemplo de la personalidad narcisista? Uy, tenemos muchos. Sí. En muchas ocasiones mencionan a Madame Bovary, ¿no? Como uno de Ujú, los ejemplos del narcisismo. Madame Bovary es muy compleja, es un personaje riquísimo en muchos aspectos. He mencionado Hamlet, Hamlet también lo es. Hamlet, de hecho, es un ujú. despliegue de personajes narcisistas, empezando por el propio protagonista, siguiendo por su tío, Claudio, y continuando por su propia madre, Gertrude, que está embebida en su propia realidad. Eh, yo creo que esos dos que los han leído, seguro que los tienen a su acceso, son dos personajes. Y bueno, y luego tenemos al joven asesino de Crimen y Castigo, que no Ujú. solamente es un narcisista, también es un narcisista que constantemente está relativizando cuál es su realidad. Los familiares de la pobre cucaracha o del pobre bicho en la metamorfosis también son ejemplos Sí, de tienes razón. narcisismo. Ese sí que me pilla Y cerca. así podríamos continuar y continuar y continuar. Como los escritores tienden o tendemos a serlo, muchas veces el reflejo de esa personalidad autorial acaba apareciendo en los personajes. Sí, sí. Bueno, además es un arquetipo muy estándar el narcisista y bueno, ahí está en todos los sitios. Te voy a lanzar una última pregunta que me parece también interesante. ¿Tu viaje literario favorito? Entendemos viaje no sé si como epopeya o como viaje literal, ¿no? De una novela o un viaje novelado. Lo que tú Ay, pues quieras, Espido. siempre el siguiente que voy a hacer. Siempre el siguiente. Maravilloso. Sí, te he comentado antes que ahora, hoy, debería estar en Irlanda siguiendo precisamente un viaje real, el de Juego de Tronos, que a su vez está basado en una obra literaria en varios tomos. Y bueno, lo acepto pues como hay que aceptar las cosas, con toda la alegría posible, porque esto me ha permitido hablar hoy contigo y me ha permitido también hablar con los oyentes. Ese viaje, por ejemplo, que no había hecho nunca con viajeros, estaría realmente bien. Pero cualquiera de los viajes que están por mi cabeza todavía pululando, uno que quiero realizar por Cornualles, por ejemplo, que me gustaría Ujú. además hacerlo acompañada con esos mismos viajeros. El de Jane Austen es muy bonito, es un viaje además de una claridad y de una, no sé cómo decirte, de una armonía excepcional. El año pasado, el que mencionaba en Kenia, fue también para mí un Ujú. viaje muy especial, me permitió descubrir aspectos muy diferentes de la literatura de esa época, no solamente el de Isaac Dinesen, sino también la de todos los autores que estaban viviendo en el llamado Happy Valley, ¿no? En esa zona Ujú. en los años 15, 20, un poco más adelante, un poco antes. De manera que Muchos. Has será por dado viajar. muchos ejemplos. Pues Espido, no me queda más que agradecerte esta media hora que has dedicado a las semanas literarias de la Calles de los Libros, que el fin objetivo y único final que tienen es daros voz a escritores y escritoras que en esta fecha que deberíais estar fuera
firmando, viendo con los lectores y disfrutando de las ferias del libro, pues no ha podido ser. Yo tampoco, de hecho llevo un mes sin programa, pero porque estoy en casa sin salir y es inevitable. Entonces, Ya. algo había que hacer. Sí, Bueno, pero vas a tener una agenda esplendorosa. Yo animo a quienes nos están viendo ahora que te vayan siguiendo, porque cada día, si no cada día, prácticamente cada tienes día. un encuentro con un autor o una autora diferente y van a descubrir voces muy, muy interesantes. Sí, sí. Y nada, y la tuya, Aspiro, como siempre, es un placer escucharla. Hasta la próxima. Espero ya en la radio, como toca, bien. Sí, sí, aquí tenemos, aquí también tenemos la señorita. Ha estado muy atenta. Te agradezco mucho que te hayas sumado a estas semanas literarias de la calle de los libros y en cuanto publiques, sabes que estaré tocando a tu puerta para volver a hablar contigo. Muchas Muchísimas gracias. gracias.